abrimos nuestras Biblias y dejamos al pastor Rodrigo acá. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, hermanos. Otra vez, buenas tardes, hermanos. Hace un poquito calor, ¿o no? Yo tengo calor ya. Es como raro el clima en estos días. El libro de Ruth. Vámonos al libro de Ruth, a ver cómo Dios nos va a hablar en esta hora, en esta tarde ya. El libro de Ruth. Es un poquito distinto predicar un libro que una carta, porque las cartas tienen un esquema muy marcado, sin embargo las narrativas del Antiguo Testamento son mucho más largas, entonces como uno lleva en un bosquejo tanta historia. Y al final lo que uno tiene que hacer en los libros es un poco estructurar más, pero algo que es una narrativa, entonces casi hay que leer todo el capítulo para entender la historia y después empezar a predicar. En cambio, cuando uno está en una carta, los pasajes son un poco más breves y hay puntos un poquito más, sin tanta narrativa, digamos, son más verdades, son más declaraciones. Acá está la narrativa y en la narrativa encontramos la verdad. Es un poquito distinto, entonces a veces los bosquejos no son iguales, sin embargo, por lo menos cada vez que parte una historia, uno puede determinar de qué se trata esa historia en los libros. Y en el libro de Ruth, capítulo 2, vamos a ver en esta tarde un tema que se llama el encuentro con el Redentor. Las semanas anteriores estuvimos hablando del capítulo 1, acerca de Ruth y Noemí. Y es interesante porque ya en este capítulo 2 está el primer encuentro con el Redentor. La gracia de saber todo el libro, no sé si es la gracia, pero como que le quita el misterio un poco. Porque si no supiéramos toda la historia, estaríamos pensando a qué se refiere con su Redentor. Pero nosotros ya sabemos que Ruth, capítulo 1, 2, 3 y 4, al final termina Ruth y Boaz terminan casados. Así que ya sabemos que él va a ser su esposo. Pero en este capítulo ellos no lo saben. En este capítulo no se sabe lo que va a pasar y nosotros tenemos que imaginarnos que no sabemos, ya para que tenga un poquito más de emoción. Imagínense que usted no sabe eso. Bueno, vamos al capítulo 2. La aparición del pariente redentor. Y yo le puse este sermón acá o como un título que me nace ponérselo, es un nuevo comenzar. ¿Es bueno comenzar de nuevo? Es bueno, es bueno. Quizás comenzamos donde partimos, pero es bueno volver a comenzar. A veces la gente, hermano, se va hundiendo, y es un caminar en el mismo círculo, pero siempre más profundo cuando nos equivocamos y no enmendamos ese caminar. Dios es bueno cuando nos saca de eso y nos deja como en cero. Por lo menos dejarnos en cero significa que ya podemos de nuevo hacer las cosas. Y en este caso, la oportunidad de hacerlo bien. Yo noto en este capítulo que está lleno de la gracia de Dios. ¿En qué lo noto? Bueno, todo el capítulo está lleno de la gracia de Dios. Gracia de Dios, en forma práctica podríamos decir la ayuda de Dios, la mano favorable de Dios. Y todo el capítulo 2 del libro de Ruth habla de la gracia de Dios. Primero, la gracia de Dios para Noemí, quien por la gracia de Dios fue guiada a volver a casa. ¿Se acuerdan que Noemí estaba afuera, estaban en tierra de Moab? Ahora volvieron. Y eso es gracia de Dios, tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Por cierto, ella nunca debería haber salido de casa de Pan, pero salió de Belén. Y por la gracia de Dios vuelve y Dios le da la oportunidad para hacer las cosas bien de ahora en adelante. Vuelve sola, entre paréntesis, porque vuelve también con su nuera, ¿cierto? La conocida Ruth. En segundo lugar, también este capítulo está lleno de gracia, porque Ruth comienza una vida nueva. Y en esa vida nueva, ella tiene un Dios nuevo, un pueblo nuevo, un lugar nuevo, una casa nueva, todo es nuevo para ella. Y en este deseo de las cosas nuevas también Dios le muestra gracia a Ruth. Entonces es un capítulo lleno de la gracia. Entre paréntesis, esta gracia que Dios ha manifestado a Ruth y a Noemí en este capítulo viene de la mano de un hombre muy especial, un hombre llamado
Booz. De hecho, Ruth capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. ¿Quién es vos? No es lo mismo que decir quién sos vos, ¿cierto? ¿Quién es vos? Y el pasaje comienza inmediatamente revelando o presentándonos a un hombre llamado Booz. ¿Qué era lo especial de este hombre en esta historia? Bueno, creo que lo especial de este hombre en esta historia en particular es que este hombre, mi querido hermano, fue preparado por Dios para bendecir a estas mujeres. Pregunta, ¿usted cree que Dios tiene poder para planificar las cosas anticipadamente? ¿Cree que Dios puede preparar las cosas antes de que vengan las cosas? Absolutamente sí. Y es fascinante mirar la vida de Booz en su trasfondo. Por ejemplo, ¿qué significa Booz? ¿Qué significa el nombre Booz? Significa la fuerza está en él. Eso significa Booz, la fuerza está en él. ¿De quién es hijo este Booz? Que es lo más interesante. Vaya a Mateo capítulo 1, versículo 5. Quizá esto nos va dando a nosotros sentido de por qué Dios permitió todo lo que le pasó a Noemí y a Ruth y el encuentro con Booz en este capítulo. Mateo capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. No se olvide que estamos en el capítulo 1 en la línea genealógica del Señor Jesucristo. Ahora, parte de esta línea genealógica de Cristo incluye a Rahab y a Ruth. Ruth es moabita y Rahab, ¿quién era? La ramera de Jericó, ¿se acuerda con Josué? Cuando Josué entra a la tierra prometida a conquistar, había en ese lugar 2 espías que mandó Josué, ¿cierto? Pero los pillaron adentro y ellos se ocultaron, entraron a la casa de una ramera. Y esta ramera les dijo a los hombres que supieron que habían entrado los israelitas, ¿cierto? ¿Qué les dijeron? No, ellos no están aquí, ellos entraron aquí pero se fueron. Ella los protegió. Y esa mujer es la madre de Booz, junto a Salmón, que era su esposo. Por lo tanto, sabemos 2 cosas de Rahab acá. Una, que ella cambió su vida, porque al creer en el Dios verdadero, su vida fue transformada. De hecho, después se casó, tuvo sus hijos, y uno de ellos, por lo menos que sabemos en la Biblia, es Booz. ¿Por qué digo que esto es fascinante? Porque piénselo así, Booz creció con una mamá que tiene un tremendo testimonio, que ella tenía una cierta calidad de vida antes de conocer a Dios, pero después de conocer a Dios, su vida fue absolutamente transformada. Segunda cosa, Rahab no era judía, era de los cananeos, ¿cierto? Era de otro, no era de la nación de Israel y fue aceptada en el pueblo de Dios por la bondad que tuvo con estos 2 espías, ¿se acuerda de eso? Entonces Booz creció con un papá probablemente hebreo, judío, y una mamá cananea que no era de los judíos, pero que por la misericordia de Dios era parte del pueblo. ¿Qué hace eso en el corazón de Booz? Lo prepara para ser un hombre no prejuicioso, para ser un hombre que entiende algo, que Dios cambia vidas, para ser un hombre que puede amar y no tener ningún problema con aceptar a alguien que no es necesariamente judío. No es prejuicioso porque su mamá, seguramente, hermano, y estoy casi seguro que su mamá le mostró los milagros que Dios había hecho. Y seguro que cuando Booz iba creciendo, su mamá le decía, ¿sabes, hijo? Quiero contarte algo maravilloso de Dios. Un día Dios, este Dios que nosotros creemos, botó los muros de Jericó. Y le contó la historia de un Dios todopoderoso, pero de un Dios también que le tuvo misericordia a ella. Y que por su misericordia, hijo, yo estoy viva, por lo tanto tú estás vivo por la misericordia de Dios. Todo ha sido por su gracia. Y yo antes tenía esta vida, pero al conocer al Dios verdadero, mi vida cambió. Y Booz creció en medio de ese testimonio. Yo creo que eso a un hijo le sirve mucho, ¿cierto? Y esto formó a Booz. Y resulta que Booz no solamente tenía esta experiencia, también tiene otras características Booz acá. Mire el versículo 1, ¿cierto? Tenía Noemí un pariente, más encima, era pariente. Qué casualidad. Era pariente de Elimelec, que era el marido de Noemí. El hombre tenía propiedades, era un hombre rico, tenía un montón de plata, no tenía problemas económicos.
Y eso también lo hacía a él el posible redentor de toda esta historia. Yo creo que Dios, hermano, tiene poder para anticipar las cosas, preparar las cosas. Y es hermoso ver cómo Dios trabaja con la vida de estas dos mujeres mostrándoles su gracia. Bueno, sigamos adelante con la historia. Yo tengo casi que leer la historia entera, así que téngame paciencia. Versículo 2, hablando de la historia. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la mujer moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy digna, no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Por lo menos en este culto va a leer todo Ruth conmigo, ¿ok? Interesante la historia. Avancemos con ella. Es interesante que Dios había preparado el corazón de Booz para creer en la gracia de Dios para todos. Y Ruth la moabita, versículo 2 en adelante: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Querido hermano, Ruth decide salir adelante junto a su suegra. Habían perdido todo, no les quedaba nada, y ahora era tiempo de comenzar otra vez. Y Ruth toma una decisión. ¿Cuál es la decisión de Ruth? Yo necesito pedir permiso, dice ella, porque le dice: yo te ruego que me dejes ir al campo. Es una decisión un poco difícil, de alguna forma, para una extranjera meterse en campo, un poco enemigo. No se olvide que los de Moab no eran amigos de los de Israel, pero ella dijo: bueno, pero no nos podemos quedar aquí.
¿Qué debemos hacer? Trabajar, salir adelante. Y ella en esa decisión, Dios muestra su gracia en esa decisión. Es decir, yo tengo dos opciones cuando ya no tengo nada. O me quedo lamentándome o me pongo de pie creyendo que Dios ahora va a hacer algo conmigo, ¿cierto? Bueno, Ruth consideró, porque creía en Dios, ella dijo, bueno, estamos aquí, ahora hay que sobrevivir. Yo me comprometí con mi suegra, yo le dije que no la voy a dejar, pero ahora esto tiene que valer la pena. ¿Y qué hizo ella de forma práctica? Le rogó a la suegra, ¿qué cosa? Déjame ir a buscar trabajo. En esa disposición Dios muestra su gracia. Una gracia que estaba oculta hasta que ella decide caminar por fe. Dios empieza a revelar su mano de ayuda para Ruth. Ahora, note algo. Ruth no tenía idea para dónde iba. Ruth no tenía un paradero fijo. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, déjame, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Señor, le dijo a Noemí, yo no sé a dónde, pero yo voy a ir a trabajar y quien me diga que sí, yo entro y trabajo. Ella no sabía, esto no estaba planificado por Ruth, tampoco por vos. Pero Dios hizo que se conocieran. Pero Ruth, cuando salió a trabajar en la mañana, nunca pensó que se iba a encontrar con quien después sería su esposo. Qué romántico, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. Es Dios que hace las cosas. Cuando Dios hace esto así es maravilloso verlo porque ella solo veía una necesidad en su suegra y una necesidad de salir adelante. Ahora, métase en esta historia. Noemí le dice, ve, hija mía. ¿Se acuerda que ese siempre fue el trato? Un trato tierno, un trato amoroso, un trato delicado con su nuera. Ve, hija mía. Ahora, veamos el versículo 3. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Qué casualidad, ¿cierto? ¿Era casualidad? Ruth no tenía idea, pero Dios sí sabía. Y mira cómo Dios va guiando a Ruth a que se encuentre con Booz. Note que no fue Booz tampoco quien la dejó trabajar, sino que fue el mayordomo de sus segadores. Porque versículo 4 y 5, ¿qué dice? Y he aquí que Booz vino de Belén. Booz no estaba en su hacienda. Booz estaba ausente, pero de alguna forma Dios tocó el corazón de uno de los el mayordomo de sus segadores para que la dejara entrar a ese lugar y se puso a trabajar en el campo que era de Booz. ¿Usted cree, querido hermano, que Dios tiene poder para guiar las cosas? Absolutamente. Nosotros a veces decimos qué casualidad, oye, justo. No, no es que no es justo. Dios eso lo tenía así determinado. Desde la eternidad Dios podría haber determinado estas cosas. Versículo 4. La aparición, ¿cierto? Aquí nos muestra la primera vez que se encuentran Booz con Ruth. Por lo menos aquí nos muestra que Booz ve a Ruth, por lo menos. Dice, y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Este pasaje, ¿qué nos muestra? Nos muestra cómo era la vida espiritual de este joven, de este adulto, pero que era un jefe. Mira qué interesante cómo él saluda a sus trabajadores. ¿Qué les dice? Jehová sea con vosotros. ¿Y los segadores qué le responden? Jehová te bendiga. Y yo creo que necesitamos más jefes así, ¿o no? Que pongan a Dios por delante. Qué interesante la forma de Booz de vivir su fe. Y este pasaje nos da mucha claridad de cómo Booz vive su fe. Este jefe, querido hermano, este hombre de influencia, puso a Dios primero y lo puso delante de los ojos de sus empleados. Un hombre de influencia, un hombre que tenía cargo, un hombre que era respetable, pero puso a Dios primero que a todo. Y su saludo típico, ¿cuál era? Jehová sea con vosotros. Y me parece a mí que dentro de sus trabajadores, no sé si todos, pero muchos de ellos también entendían bien quién era Dios por el ministerio o por el testimonio que tenía su jefe. Y de hecho parece que el saludo típico de ellos era este, ¿cierto? Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. ¿Necesitamos jefes así en este mundo? ¿Necesitamos ser así nosotros también? Poner a Dios por delante, hermano. Siempre a Dios por delante, que Dios te bendiga. ¿Suena muy canuto para algunos? Este mundo necesita recordar que hay un Dios y que ese Dios quiere bendecir.
Y hay que poner por delante de los oídos y de los ojos de las personas a Dios. Necesitamos más jefes así, sin duda. Bueno, versículo 5. Aparece este jefe y mira lo que pasa en esta historia. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? La palabra joven la estaba estudiando porque hay una diferencia marcada de edad entre Ruth y Boaz. Boaz era un hombre viejo ya, no sé cuántos años tenía, y no quiero ofender a nadie acá por una referencia. Pero voy a decir que Ruth era joven, porque aquí dice el texto joven. Algunos incluso este texto lo traducen muchacha. Una muchacha en la Biblia es como de 13 a 20. Joven de 20 a 50. Entonces, pero aquí esta joven es joven de estas que se pueden estar listas para casarse, como esa es la idea. Probablemente, como ella ya había sido casada antes y vivió 10 años con en Moab, ¿cierto? La historia con Noemí, estuvieron 10 años ahí, probablemente ella se casó como al año 5 de Ruth o de Noemí aquí en el capítulo 1. Yo estimo que a lo mejor se casó como a los 15 años, porque la gente antiguamente se casaba joven, 15 años, 14 años, ya se casaban. Y probablemente Ruth tenía como 19, 20 años, estimo yo, ¿ok? Pero que era joven, era notoriamente joven. Y pareciera que el texto nos está diciendo que Ruth era más joven incluso que las otras segadoras que estaban allá. Porque la señala, ¿quién es esta joven? Porque era destacada quizás del otro grupo de mujeres más adultas, quizás ya casadas con otra vida. Y se notaba que era joven. Bueno. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Pregunta, ¿por qué le llamó la atención Ruth? ¿Porque estaba bonita? No. Mire el verso 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está, esta expresión parece de campo, ¿cierto? Está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Sabe por qué le llamó la atención a vos, Ruth? Porque era la que andaba trabajando. Las demás estaban quizás a la sombra o estaban en periodo de descanso, a lo mejor llegó justo al mediodía y ella estaba trabajando. Entonces le llamó la atención, están todos aquí y ella, y no la conozco, ya esta muchacha tan trabajadora, tan hacendosa aquí, pero yo no, ¿quién es? Le llamó la atención una cosa de Ruth a vos. ¿Cuál fue? Que esta joven no tuvo la gracia de Dios en vano, supo aprovechar la gracia de Dios. ¿Sabe cuál fue la gracia de Dios para ella? Entra y trabaja. ¿Y qué hizo ella? No paró en todo el día. Y vos le llamó la atención, qué interesante esta muchacha. No le llamó la atención su apariencia porque vos nunca supuso que se iba a casar con ella. Él nunca pensó que estaba mirando a su señora. Él nunca dijo, uy, así trabajará haciendo el aseo. No, nunca pensó en eso. No, él estaba pensando que joven más inteligente, pero también que joven más necesitada. Porque hermano, esta actitud de no parar de trabajar, ¿qué muestra? Angustia. ¿Se nota la necesidad? ¿En qué? En que yo no sé si mañana tengo trabajo. Hoy sé que me abrieron una puerta y lo que voy a hacer es aprovecharla. Porque yo no sé si mañana voy a tener para comer. Digamos, yo no sé si mañana tengo trabajo, pero hoy Dios me abrió una puerta y voy a ser consecuente con esa puerta. Voy a aprovechar la gracia que Dios me da. Querido hermano, si uno lo pone esto en su vida cristiana, ¿cuántas veces aprovechamos nosotros la gracia de Dios? A veces decimos, sí, Dios me salvó. ¿Y para qué? Si el día pasa de largo sin nosotros siquiera hacer nada por el Señor. Bueno, Ruth fue una mujer, una joven, querido hermano, que aprovechó la gracia de Dios. Ella, pero también aprovechar, trabajar también indicaba, hermano, que ella estaba en una condición igual desesperada. Yo creo que a vos le llamó la atención dos cosas, que joven más esforzada y que joven más desesperada. Necesita ayuda.
Y no te lo está rogando con palabras, te lo está diciendo con hechos. Yo necesito ayuda. Pero también está aprovechando de la gracia que le dieron y está aprovechando lo que otros desprecian. Ella aprovecha esas horas y trabaja y junta y junta y junta porque sabe que mañana ella no era parte de ese lugar. Ella no estaba contratada en ese lugar. Simplemente estaba atrás a la cola esperando que cayeran algunos granos y ella juntar. No podía perder tiempo. Ella quería aprovechar la gracia que se le había dado. Ahora, ¿qué despertó eso en vos? Mire versículo 7, versículo 8. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, por primera vez cruzan palabras, ¿ok? Hasta ahora vos llegó, nosotros decimos de casualidad, Dios dice porque yo lo mandé. Estaba Ruth en su campo, uno dice de casualidad, Dios dice porque yo la llevé allá. Y ahora por primera vez cruzan palabras y es vos que se dirige a Ruth. Ruth no buscó a vos. Vos, el Redentor, buscó a Ruth. ¿Por qué? Yo creo que porque la vio necesitada. Eso es igual que Dios con nosotros, ¿cierto? Dios, el Redentor, nos busca a nosotros. ¿Por qué? Nos ve necesitados. ¿Usted estaba necesitado de Dios? Es una buena razón por qué buscarnos, ¿cierto? Versículo 8. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Y después le dice, mira, viene el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aquí vemos el primer encuentro del pariente redentor con Ruth. ¿Sabe lo que hace este pariente redentor? La primera vez que se encuentra con ella, primero le otorgó cariño. ¿Cómo la trató? ¿Qué dice el versículo 8? Hija mía. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que vos no miró a Ruth con codicia, la miró con respeto y la miró con cariño, como una hija, porque vos ya era un hombre viejo, era un hombre grande ya. Pero cuando la ve a ella tan trabajadora, tan esforzada, se dirige con mucha pureza a ella diciéndole, hija mía. Lo mismo que hacía Noemí con ella, ¿se acuerdan? Noemí le decía, hija mía. Vos le dice, con ese trato le otorgó cariño y eso cuando te tratan con cariño y respeto te da confianza. Este hombre no quiere aprovecharse de mí, este hombre, su nombre es bueno. Su nombre es bueno porque muestra respeto, cariño, distancia, pero a la vez esa empatía, ese cariño con una persona que te hace sentir como una hija. Primera cosa, le otorgó cariño. Segunda cosa, versículo 8. Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Sabes que le otorgó también seguridad? No vayas a otro lado. No necesitas buscar más, quédate conmigo. Quédate en mi campo. A mí me hace pensar tanto en Cristo la actitud de vos. Porque Cristo, ¿qué hace con nosotros? ¿Nos trata con cariño? ¿Nos da seguridad? ¿Qué dice el Señor? No busques en otro lado, ¿para qué? Quédate conmigo. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites. ¿Es así Cristo con nosotros? Por eso se llama el pariente redentor, hermano, porque cuando hablamos de redentor, nosotros también tenemos nuestro redentor. ¿Quién es? Cristo. Y Cristo es sumamente cariñoso con nosotros, sumamente pura la relación que tiene con nosotros. Él no busca aprovecharse de nosotros, sino bendecirnos a nosotros, ayudarnos en nuestra necesidad. Y también Él otorga seguridad. Vos le otorgó seguridad a Ruth diciendo, aquí estarás. Y el versículo 8 dice algo interesante, el 9. Yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Usted sabe que esa palabra molesten puede significar toquen? En inglés, ¿cómo dice la palabra? Touch. Eso como de tocar. Touch. Algo así es la cosa. Tocar. ¿Por qué se lo digo? Porque tuve que buscar el significado en inglés, no lo encontré en español, pero estaba en un comentario medio raro. Pero qué interesante que la palabra se puede traducir, yo he mandado que nadie te toque. ¿Sabe lo que es eso, querido hermano? Seguridad absoluta. Pongo mi nombre aquí
para que nadie te falte el respeto, para que estés segura. ¿Así es Jesucristo con nosotros? Por supuesto que sí. Amorosamente, y es seguro estar con Cristo. Y otra cosa, versículo 8, le otorgó libertad. Mira lo que le dice: cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y eso es cariño, seguridad y libertad. La está tratando como una de los que está, como uno que es parte de los suyos. Entonces, Ruth solo iba a trabajar a ese lugar, hermano, por el día para ver si podía comer. Pero cuando se encuentra con el dueño la bendice de tal forma diciendo: hija, quédate con nosotros y vas a ser como uno de los míos, aunque no eres de los míos, pero te voy a otorgar las ventajas que tiene la gente que vive conmigo. Mira lo que pasa con Ruth. ¿Cómo reacciona Ruth a la bendición, a la gracia que Dios le estaba dando a través de este hombre Booz? Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, y este pasaje yo lo encuentro precioso: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Cuál fue la reacción de Ruth frente a la gracia de Booz? Reverencia. Reverencia. Ruth, hermano, supo aprovechar la gracia, no solo supo aprovechar la gracia de Dios, sino que supo agradecer la gracia de Dios. Mire que cuando recibe todas estas palabras y todas estas bendiciones, ¿qué hace Ruth? Versículo 10, baja su rostro y se inclinó a tierra. Es decir, ella se humilló a sí misma. Ella, hermano, hizo reverencia. Es interesante cómo se responde a la gracia que Dios nos da en la vida, hermano. Y Ruth fue una mujer que mostró mucha reverencia ante todas las cosas buenas que Dios le estaba trayendo a su corazón, a su vida. Ella no solo supo aprovechar la gracia de Dios, sino que también la sabía agradecer. Su pregunta, en otras palabras, podría ser esta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo no soy nadie. Esa fue su pregunta. ¿Se fijan en el verso 10? ¿Por qué? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? La pregunta de Ruth hacia la gracia fue: ¿por qué yo? Si yo no soy nadie, yo soy extranjera. Pero lo hizo de rodillas, lo hizo inclinado diciendo, y eso que te muestra, gratitud hacia eso, es increíble, pero ¿por qué a mí si yo no soy nadie acá? Llegué de una tierra extranjera, yo aquí no soy parte de este pueblo, ¿por qué a mí? Y no es lo mismo que te haces a veces la pregunta tú: ¿por qué Dios te ama a ti? ¿Por qué Dios te salvó a ti? Cuando uno, querido hermano, está agradecido de Dios, cuando uno se da cuenta la gracia que Dios ha puesto en uno, uno inevitablemente se hace la pregunta: ¿por qué yo? Si yo no soy nadie. Porque la gracia de Dios no te hace soberbio, te hace humilde. Te hace agradecer la consideración que Dios tiene por ti, no siendo nada, no siendo nadie. Y querido hermano, le digo algo: nosotros no somos nada especial, ¿cierto? ¿Por qué el Señor te salvó a ti? Y usted me puede decir, buena pregunta, porque no sé. Solo sé que Él me salvó. ¿Qué méritos tenía yo? Yo solo sé que tenía una cosa: necesidad. Y Él fue bueno conmigo y mostró gracia para ti y para mí, porque si estamos aquí es gracias a Dios. Es interesante la vida de Ruth, pero hermano, aprendamos de Ruth algo: tenemos que tener esa reverencia, tenemos que saber reverenciar a Dios, porque si no fuera por Dios, ¿qué sería de nuestra vida? Hoy día cantamos, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de usted si el Señor no hubiese llegado a su vida? Entonces cada vez y cada día de tu vida, dale gloria a Dios, porque por algo, porque Él quiso, nos salvó a nosotros. Bueno, respondiendo Booz, le dijo, siga la historia: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido
a refugiarte? Para mí la respuesta que vos le da sería como una paráfrasis casi de Hebreos 6:10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor para olvidar la obra de amor que habría mostrado o que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Creo que vos le responde a ella una cosa: Dios no es injusto y Dios no se olvida. Quizás, querido hermano, a veces uno dice, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué pasar tanto? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué hacer tanto? Y como que nadie se acordara. Te quiero recordar algo: Dios nunca se olvida de lo que uno ha hecho. Tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. Tarde o temprano Dios recompensará, porque Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho. Y Ruth nunca pensó que vos se iba a enterar de lo que vivió con su suegra cuando perdió a su esposo. Pero eso sumó en vos un buen testimonio. Ella nunca pensó que esas cosas iban a ser importantes para otra persona. Querido hermano, cuando uno sirve a Dios, Dios ve todo lo que uno hace. Y en cualquier momento de la vida, Dios se va a acordar de esas cosas. Así que, como Dios tiene buena memoria, nosotros podemos trabajar y servir a Dios con fe. Porque Dios no es injusto para olvidar las cosas que tú haces por Dios. Amén. Bueno, versículo 12, versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Cómo responde? ¿Cuál es la reacción de Ruth a esta bendición que vos le pronuncia? Y mira otra cosa de Ruth. Ruth, en el versículo 13, evidencia su deseo de no fallar. El versículo 13 lo dice bien claro. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia. Y esto es como: Dios permita que siempre sea fiel. Dios permita que siempre sea así. Dios permita que nunca defraude. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. El deseo de Ruth en este pasaje es de no fallar. Es como decirlo de otra forma, hermano: Dios permita que no falle a la consideración que han tenido de mí, aunque yo no soy nadie. Ella deseaba ser fiel a la gracia que se le había otorgado. Ella decía: Dios quiera que siempre pueda ser igual. Dios permita que nunca tenga que defraudar a nadie. Dios permita que no le falle a este hombre que está diciendo tantas cosas hermosas acerca de mi vida. No pretendía impresionar a nadie, pero si hay algo bueno, quiero tratar de mantenerlo. Ella tenía un deseo profundo de no fallar. Y querido hermano, quizás eso también debemos hacerlo pensar con respecto a la vida espiritual. Cuando Dios nos ha salvado a nosotros, nos ha otorgado gracia, ¿cierto? ¿Y cuál es tu deseo delante de Dios ahora que eres salvo? Bueno, Dios quiera que sea no fallar. No fallarle a Dios. Porque si Dios me salvó, yo no le quiero fallar a Él. Y eso es lo que Ruth le comunica a este hombre que derramó su gracia en ella. No quiero fallar. Y hermano, ese es nuestro desafío como creyentes: no fallarle a Dios. No a la gente, a Dios. No a personas, a Dios. Porque Dios es el que nos salvó. ¿De quién somos nosotros? Somos de Dios. Y para Él vivimos y para Él morimos. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted le debe su vida a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, querido hermano, igual que Ruth, ponga el desafío en su vida: yo a ti, Dios, no te quiero fallar. Versículo 14. Me encanta este pasaje porque aquí se habla como mucha gratitud, mucho sentimiento, mucha emoción, pero aquí viene la parte práctica de todo esto. Cómo esta Ruth era una mujer que no era de puras palabras y no que solo había hecho cosas buenas en su pasado. Mira cómo su vida realmente había cambiado y en su presente era una mujer muy idónea, muy ejemplar. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, porque hasta ahí ya se acabaron los discursos todos espirituales, bonito, emoción, gracias. Y ahora se fue a trabajar, pero llegó la hora de comer. Y vos le dijo a la hora de comer:
ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ya le había invitado a tomar agua, a ser parte de los suyos, ¿cierto? Ahora le dijo, come con nosotros. Pero mira qué interesante la vida de Ruth. Y ella se sentó junto a los segadores y él, vos, le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó, etcétera, etcétera. Hasta ahí quiero dejarlo para resaltar algo de Ruth. Muchas cosas tiene Ruth hermosa en su carácter, pero otra cosa que tiene hermoso en el carácter de Ruth es que Ruth nunca abusó de la gracia. ¿Se acuerdan que le dije que él aprovechó la gracia, la oportunidad, la ayuda, pero tampoco fue abusadora de la gracia? Y son dos cosas distintas. Yo puedo aprovechar en la gracia de Dios de servir, Dios me cambia, me da oportunidad y yo me aprovecho de eso. Pero no abuso de la gracia. Fíjese que aquí vos le dice, ven y come con nosotros. Y ella comió ¿hasta qué? Hasta que se sació, pero le sobró. ¿Qué hizo con lo que le sobró? Lo guardó. No lo botó. No dijo, ya estoy asegurada aquí, así que ya me agarró buena el jefe. No dijo eso. Y después de comer y saciarse, ¿qué hace con su vida? Se para y sale a trabajar de nuevo. Ella no dice, voy a relajarme igual que el otro. Dale, que ahí está trabajando. Además que el jefe ya me dijo. ¿Qué hizo ella? Comió, le sobró, lo guardó. Y después de eso, salió a trabajar. Terminó de comer, se paró a trabajar. En la gracia, querido hermano, en la gracia que Dios nos da, no podemos ser abusados. Yo veo que a veces los creyentes son muy abusadores de la gracia de Dios. Dios nos bendice con plata, por ejemplo, nosotros damos. Dios nos da y gastamos más. Como que este mes nos sobraron 100, me los comí igual. Pensando que el otro mes, bueno, el Señor me repita la porción, ¿cierto? Dios nos da libertad de culto y no de iglesia. Me parece que eso es ser abusador de la gracia. Dios nos da Biblias y no las leemos. ¿No le parece que es ser abusador de la gracia, hermano? Está la comida puesta y cuando usted sirve una comida exquisita y está llamando a la gente a comer y no come, e incluso te dice, no quiero hoy día, ¿cómo te sientes tú? Uno dice, ¿este es tonto? ¿O no entiende? No, es que no quiero. Pero hijo, ¿usted necesita comer? No, es que hoy día no voy a comer. A ver, ¿te pasa algo? ¿Qué no entiendes? Yo trabajé por ti, preparé la comida, te tengo la mejor comida. ¿No quieres comer? No, es que hoy día no voy a comer. ¿Qué? Al otro día, hijo, aquí, ahora sí, tienes hambre. No, hoy día tampoco voy a comer. Yo creo que Dios dice, a esto les pasa algo. ¿Y por qué no me avisaste? No, ¿para qué? Abusadores de la gracia. Dios nos pasa su palabra cada día y no leemos la palabra. ¿No le parece que ser abusadores de la gracia, hermano? En otros países se matarían por tener una Biblia y nosotros que tenemos 20 versiones en la casa no leemos una. ¿No le parece ser abusador de la gracia? Somos flojos en la gracia, hermano. A veces la abundancia nos hace ser muy irresponsables porque tenemos. Porque tenemos. Hay cultos, sí, voy la otra semana. Como si usted supiera que va a estar vivo la próxima semana. Somos abusadores de la gracia porque no valoramos lo que Dios nos da. Punto. Nos confiamos en que tenemos la relación eterna con Dios y que Dios es mi Padre y que Dios me provee, pero cuando Dios me provee en abundancia, en vez de compartir de eso, en vez de guardar de eso, yo derrocho eso porque yo creo que Dios me va a dar más el día de mañana. Abusadores de la gracia, hermano, no entendemos que en la gracia tenemos que ser buenos administradores y que tenemos que ser muy agradecidos y humildes. Bueno, versículo 15, luego se levantó para espigar. Y otra vez vos, viendo la actitud de ella, dice lo siguiente, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas. Al principio granito, ¿cierto? Pero ahora
le tiene una consideración mayor, le tiene estima a esta muchacha, le cayó en gracia, pero no es por lo que uno cree, es simplemente porque tenía un amor puro hacia ella y veía su necesidad y su empeño. Y en eso que ella demostraba, oye, necesito una oportunidad nomás, Vos fue condescendiente con ella. Y dice, y Vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Vos dejó sobre ella un cerco de protección y de bendición. Dos palabras interesantes, no la avergoncéis. ¿Qué significa? Herir, insultar al punto de confundirla. Reprender, que son las dos palabras que Vos dijo, cuidado con avergonzarla, cuidado con reprenderla. Y reprender significa censurar de forma autoritativa o forma autoritaria. Es decir, oye, ¿qué estás haciendo acá? Recuerda que tú eres una moabita. Me dejaron a cargo, así que ten cuidado con lo que haces. Y Vos dijo, cuidado con eso. Y la otra cosa es insultarla, al punto de confundirla. Ya por extranjera, qué sé yo, inventar cosas para herirla. Vos dejó un cerco de protección, pero también un cerco de bendición. ¿Cuál es? Versículo es como muy lindo lo que pasa acá también para ella, ¿cierto? Vos dice, y dejaréis caer los manojos para que los recoja. Dios dejó, o Vos dejó acá un cerco de protección y de bendición. Dejaréis caer para ella. Le dio una porción especial. Y dijo que dejen caer para ella, no para todas, sino para ella. Me encanta pensar que Dios a nosotros nos bendice. Y sabe que de todo el mundo, Dios tiene gente que ama particularmente. ¿Quiénes son? Sus hijos. Y podemos haber 2000 personas en un lugar, pero si hay un hijo de Dios ahí, Dios a ese lo cuida. Yo recuerdo cuando, una ilustración nomás de esta pobre vida, me recuerdo cuando estaba en el servicio militar. Bueno, nunca hice el servicio realmente. Estaba haciendo la fila para el servicio militar, en eso estaba. Nos llamaron a todos, nos querían reclutar, ¿cierto? Había un montón de pelados ahí, de gente, estábamos todos ahí. Y fijo que uno tirita cuando le levantan la voz y uno hace lo que le pidan. Bueno, yo en ese tiempo llevaba una semana estudiando en el seminario internado para estudiar Biblia. Y recuerdo que delante mío, porque te van pasando por un chequeo de 4, no sé qué son, pero 4 que están a cargo revisando tus papeles para ver si te sacas el servicio militar o no. Y yo tenía un papel, una hoja, hermano. Indigna la hoja, una hoja, pero no estaba sucia, pero era una hoja que decía, firmada por el director de la facultad o del seminario, diciendo que él va a estudiar Biblia. Nada más. Ese seminario tampoco reconocido por el gobierno, no era nada, era un papel así como, deme algo para llevar. Y delante mío había un testigo de Jehová con un maletín lleno de papeles de los testigos de Jehová. Usted sabe que los testigos de Jehová no hacen el servicio militar porque va ellos contra su religión. Y llevaba un montón de papeles así. Y bueno, va delante mío y yo lo quedo observando. Todos miedosos ahí, ¿cierto? Y bueno, pasa el testigo de Jehová y se ríen de él y se mofan de él. No, esto no sirve. No, esto no sirve. No, esto no sirve. Ya ándate para adentro. Te toca allá en, no sé, en el norte. Lo mandaron bien lejos, no me acuerdo, pero era bien lejos. Y yo pensé esto, si este tenía un montón de... Una carpeta llevaba con cosas. Y yo tengo este papel, dije, esto no me va a servir. Si a este no lo atajaron, ¿qué me van a atajar a mí? Y pasé yo. No, esto no le sirve. Segundo, no, ¿qué es esto? No, es de un seminario. No, esto no dejan ni terminar. No, si no te sirve. El tercero, no, si esto no nos sirve. Y el capitán había ido, justo el que mandaba todo, había ido al baño. Y me dice, mira, no creo que te sirva, pero esperemos la opinión del que manda. Y yo me puse a orar. Con todo mi corazón. Le dije, Señor, mira, si quieres que me vaya, me voy. No me quiero ir. Pero si tú quieres que yo me vaya, me voy. Tú sabes que ya llevo una semana estudiando lo que creo que a lo que tú me llamaste. Pero este es un buen momento para que tú me confirmes. Si tú quieres que yo te sirva a ti o a esta patria de esta forma, yo lo acepto. Y llegó el capitán. Vio el papel, me quedó mirando, me dice, ¿y esto de qué se trata? Y ahí me desahogué yo. No, mire, es un seminario que enseña la Biblia
es para hacer ministerio, servir a las personas, enseñarles de Dios. Y nos preparamos para eso. Ya llevo una semana, es lo que tengo. Ya me dice, váyase. Y me saqué el servicio militar así. El testigo de Jehová ahí estaba dentro y yo feliz para afuera. ¿Por qué le estaba contando eso? No sé. La gracia de Dios, la ayuda de Dios. Dios, hermano, aunque habíamos miles de personas, Dios se fija en uno, que le ora, que lo busca. Nunca crea que porque usted no es una persona especial o importante en este mundo, nunca creas que Dios no te escucha, porque Dios nos escucha. Y yo en esa ocasión y en muchas ocasiones en mi vida he podido decir gracias, Señor, porque no importa. No importa si hay miles y millones de personas. Yo una cosa sé, yo soy su hijo y Él me va a escuchar, porque me considera especial para Él. Y querido hermano, eso que te anime. De repente en tu trabajo están cortando a todo el mundo. No te olvides que tú eres hijo de Dios. Dependes de Dios, no de la gente. Y puede ser que digan para afuera, para afuera, para afuera. No, tú quédate. ¿Y por qué? Quédate. A veces la gente ni sabe explicar, pero es Dios quien controla todas las cosas. Bueno, sigo con esto. Espigó en el campo hasta la noche, y aquí ya termina casi la historia, ¿cierto? Y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Un efa de cebada, para que usted sepa, son 18.9 litros. La efa se medía en litros y era como 18.9 litros. ¿Cuánto hará eso en volumen? No lo sé, pero era harto lo que ella juntó. Ese es el punto, que era sorprendente. ¿Cuánto será más o menos 18 litros? No sé. Una tineta será más o menos. Entonces ella llevó para la casa, y en grano no sé cuánto será eso. Es decir, llevó un saco ella pensó que iba a llegar con una porción para algo para el día, y ella llegó con un saco a la casa. Y ¡pah! Sobre la mesa. ¿Por qué? Porque Dios fue bueno. Porque fue la gracia de Dios en una mujer que lo único que dijo al principio del día: déjame ir a trabajar, y donde encuentre a alguien que me dé la oportunidad voy a trabajar. Dios en esa decisión puso gracia, puso gracia. Versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado. ¿De qué? ¿Se acuerda del almuerzo de ella? ¿Y qué hizo ella con lo que le sobró? Querido hermano, es lo que hay que hacer con la gracia de Dios, compartirla. Compartirla. Dios te ha bendecido, comparte. Dios te salvó, comparte tu salvación. Ruth fue una mujer en este sentido también muy idónea, hermano, porque lo que ella recibió nunca pensó que era para ella. ¿Para quién era? Para compartir, sobre todo con aquella que amaba profundamente, que era su suegra. Querido hermano, ¿Dios te salvó? Compártelo con tus hijos, compártelo con tu esposa, compártelo con tu esposo, compártelo con tu vecino. Dios te salvó y sabe, te puede salvar a ti, si tú quieres. Porque Dios es generoso con la salvación para todo el mundo. Dios ama a las personas. Querido hermano, la gracia de Dios se tiene que compartir. Y Ruth nos enseña a compartir la gracia. Ella recibió tanto y de eso tanto ella estaba feliz porque lo podía compartir para suplir necesidades de otros. Y la gracia de Dios es para eso. Cuando Dios nos da gracia tenemos que compartir. No podemos ser tan egoístas, hermano, y tan centrados en nosotros mismos que todo lo que recibimos es solo para mí. Si Dios me da, mi pacto en mi corazón debe ser: Señor, si tú me das, yo voy a compartir. No tiene que tocar trompeta para compartir, no tiene que contarle a todo el mundo lo que está haciendo. Pero en tu corazón siempre debe haber algo. Si Dios me bendice, yo voy a compartir. Si Dios me da de su gracia, yo voy a compartir. Porque la gracia, hermano, para eso es, para compartirla. Versículo 19, y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, porque fue muy abundante el trabajo, la cosecha, el resultado. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y aquí se cierra un poco el circuito.
Porque aquí empieza casi Noemí a introducirnos en el capítulo 3. Porque mira lo que dice, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Querido hermano, otro ejemplo de Ruth. Compartir acerca del Redentor. ¿Qué dijo ella de su Redentor? Del que la bendijo, cosas buenas. ¿Y qué dijo Noemí de este hombre? Cosas buenas. Creo que esa es la mejor forma de conversar entre nosotros. Hablando del Redentor, cosas buenas. ¿Cuántos creyentes a veces se juntan, ni siquiera hablan un tema de su Salvador? Se dedican a apelar a medio mundo. ¿Para qué pierde su tiempo? Hable de su Cristo que le salvó. No hable de los hombres, no se dedique a hablar cosas malas de la gente, hable cosas buenas. ¿De quién? De su Salvador. Noemí y Ruth, cuando hablaron, Noemí dijo, este es nuestro pariente redentor, y ella dijo, y este hombre ha sido bueno conmigo. Yo creo que es un buen principio para que nosotros nos dediquemos a eso. Cuando nos juntemos a conversar, hablemos del Redentor, hablemos del Señor y hablemos las cosas buenas que ha hecho por nosotros. Amén. Es un buen principio edificante. Bueno, y Noemí, dice versículo 22, respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Y ese es el consejo sabio de la suegra hacia la nuera. ¿Cuál es? Sé fiel a este Redentor. ¿Y qué podemos decir nosotros el uno al otro? Cuando tú te encuentres con otro hermano o hermana, sé fiel a tu Redentor. Amén, ¿cierto? Sé fiel a tu Redentor. Capítulo 23, versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Eso es como el nudo para continuar la historia. ¿Qué le parece? Es una historia hermosa. Yo la leo y en la narrativa veo tanta verdad de Jesucristo. Así que, querido hermano, que el encuentro con el Redentor te deje cosas importantes en tu vida. Da pasos de fe. Da pasos de fe. Sal adelante de tu situación, confiando en el Señor. Y no te olvides que cuando uno da pasos de fe, Dios siempre está allí con nosotros. No nos va a dejar, somos sus hijos, nos ama. Y va a mostrar gracia en medio que tratamos de salir adelante en nuestra vida confiando en Él. Vamos a orar. Con sus ojos cerrados quiero que pienses en esto. ¿Qué encontramos en esta mujer en todo el pasaje? ¿Cuál es la actitud que encontramos en todo el pasaje de Ruth? ¿Sabes cuál es? Humildad. Humildad. Y es hermoso cuando tú encuentras una persona humilde, que lo que recibe lo agradece, que sabe que no es digno o digna. Lo sabe, lo tiene bien claro. Por lo tanto, todo lo que llega a su vida lo considera una bendición. Humildad. Creo que Dios siempre va a bendecir a los humildes, porque la Biblia dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ayuda al humilde. Si tú eres soberbio, Dios no te va a ayudar, lo siento. No puede. Hasta que no seamos tremendamente humildes, notoriamente humildes, dispuestamente humildes, no vamos a recibir bendición de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no le dices gracias, Padre, por lo poco que tengo? O por la vida que tengo. O porque tú siempre estás conmigo. ¿Hace cuánto que no reconoces gratitud por lo que vives? ¿Por dónde estás? ¿Por quién te rodea? ¿Hace cuánto que no le dice, Padre amado, gracias por ser salvo? Porque eso es todo. Eso es todo y es lo más importante. Necesitamos, querido hermano, mirar la vida de Ruth como una mujer humilde, porque fue muy humilde. Incluso rogó para salir a trabajar.
Y de ahí en adelante la suma fue pura bendición porque Dios vio un corazón humilde para recibir bendiciones. ¿Cómo Dios le va a dar bendiciones a un soberbio? Se va a hacer más soberbio. Y va a creer que se lo merece, que se lo ganó, que es digno. Pero cuando un humilde recibe bendiciones, siempre la gloria termina en el lugar correcto, en Dios. Por eso la humildad es súper importante, sumamente importante. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué no le pides eso a Dios? Señor, yo quiero ser humilde. Señor, yo quiero ser humilde. Como esta Ruth fue humilde. Y te voy a asegurar algo, las bendiciones a un humilde lo siguen, hermano. Porque Dios se encarga de seguirte. Ruth salió y Dios la siguió. Dios la siguió, Dios la siguió y Dios la alcanzó con sus bendiciones. ¿Por qué? Una mujer humilde, de carácter. Quizás de condición por un tiempo, pero de carácter, que es lo más importante, ser humilde de carácter. Querido Dios, gracias. Es hermoso ver este pasaje, Dios, y aprender la vida de una mujer que recibió de tu mano bondad, gracia. Y Señor, ella fue humilde para recibir todo esto. De hecho, en toda la historia, en todos los capítulos, Señor, vemos a ella siempre humilde. Desde que llegó hasta que tú bendijiste grandemente su vida, siguió humilde. Eso nunca cambió en ella. Te supo reconocer a ti en humildad. Y supo caminar por fe en humildad. Y supo recibir las grandes bendiciones en humildad. Es verdad, Señor, esto, que tú resistes a los soberbios. Y perdónanos si ha habido soberbia en nosotros. Ayúdanos a tener este valor tan importante como la humildad en nosotros. Porque el corazón contrito y humillado, Señor, tú no vas a desechar. Tú vas a considerar al que es humilde de corazón. Querido Padre, ayúdanos a ser una iglesia humilde, de carácter, que nuestro corazón sea humilde. Que si algo tenemos es por tu gracia. Que si algo logramos es por tu bondad. Que si algo somos es tu misericordia, no es nuestra mano, es tu mano sobre nosotros. Te alabo, Señor, porque si hubieran millones de personas aquí, aún nos considerarías, porque somos tus hijos. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que te pueda conocer, Dios. ¿Hay alguien en este lugar que aún no conoce a Cristo? Si es así, yo te desafío a algo. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador personal. Acéptalo a Él. Él es como este voz en la historia, dispuesto a bendecir al corazón humilde, dispuesto a ayudar al que está en necesidad. Es el Cristo verdadero. Jesucristo, de alguna forma, este voz refleja lo que Cristo es para nosotros. Alguien que nos mira con amor, con cariño, con respeto, que nos quiere cambiar nuestra historia y que puede cambiar nuestra historia, porque Él es el Redentor del hombre. Solo hay uno que puede cambiar nuestra historia de miseria, de tristeza, de necesidad espiritual. Ese es Cristo, nuestro Redentor, el Redentor del mundo, el Redentor del hombre. Si no lo conoces a Él, recíbelo, acéptalo. Él sí te conoce a ti. Él sabe que tú estás aquí. Y seguro que Él te trajo aquí. Es ese Cristo que conoce todas las cosas. Y que si tú eres humilde delante de Él, Él te bendecirá. Con su salvación, con su presencia en ti. ¿Hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo y que le gustaría conocerlo? Levante su mano y bájela. ¿Hay alguien así? Si hay alguien que le gustaría recibir a Cristo, levanta tu mano y bájala. Quizás ya todos lo han conocido. Puede ser. Qué bueno. Si no, y si tienes esa inquietud, me gustaría orar por ti. Puedes levantar tu mano y bajarla rápidamente. Solo mi deseo es orar por ti en esta hora. ¿Hay alguien así? Levante su mano y bájela. Es una invitación de Dios. No es para convencerte ni obligarte, es para invitarte. Y si no es así, está bien, me imagino
que tú ya conoces a este Redentor. Ahora, querida iglesia, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer por este Redentor? Serle fiel. Como le dijo Noemí a Ruth, no pretendas salirte de donde Él te puso. Si Dios te bendijo, si Dios te trajo, si Dios te salvó, sé fiel a Él. ¿Cuántos acá quieren ser fiel a Dios? Le invito a ponerse de pie para que terminemos orando. Querido Dios, nuestro anhelo es ser fiel a ti. Ruth nos enseña mucho, Señor, con su humildad. Pero también, Señor, vemos en ella convicción de ser humildes, pero firmes a la vez en ti. Queremos ser de aquellos, Señor, sencillos. Nosotros no buscamos un nombre en este mundo. Nosotros simplemente buscamos hacer tu voluntad. No es por fama ni fortuna, Dios, que te seguimos. Es porque estamos agradecidos de lo que has hecho en nosotros. No ha sido y no queremos que sea nunca nuestra intención, Señor, ser reconocidos más de lo que tu gracia debe ser reconocida en nosotros. Porque si no perdería sentido, Dios, ser salvo para después terminando en alabanza hacia nosotros. Porque la gloria toda es para ti. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo, a Él sea la gloria. Querido Dios, que la gloria de nuestras vidas sea para ti. Permítenos ser humildes como Ruth, reconociendo, Señor, que si algo recibimos, no lo merecemos, pero te lo agradecemos profundamente. Yo te alabo porque viste nuestra necesidad, porque un día, Señor, estábamos tan necesitados de ti y tú llegaste con tu evangelio, usaste a tus hijos, a tu gente, a gente que nosotros quizás ni conocíamos, pero un día llegaron con amor delante de nosotros y nos presentaron al Redentor. Y por tu gracia pudimos creer. Hoy celebramos esa salvación tan grande, tan hermosa, y te damos gracias. No importa los años que pasen, no se va a envejecer nuestra salvación. Nuestra salvación no ha cambiado, porque tú no has cambiado con nosotros. Sigue siendo bueno, sigue siendo justo, sigue siendo el guiador de nuestras vidas, sigue estando presente con nosotros. Y a pesar, Señor, que en la vida cristiana a veces nos toca derramar lágrimas, tú sigues estando con nosotros. Tu palabra dice que no nos desampararás ni nos dejarás, nunca. Te queremos dar gracias por tu presencia. ¿Quién somos nosotros? Nadie. Pero éramos necesitados de ti y llegaste a nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar el consejo de tu palabra hoy, ser fieles. No ser aprovechadores ni abusadores de tu gracia. Señor, a veces da tanta tristeza que tu pueblo, se supone que somos tu pueblo, andamos metidos en el mundo, Señor, como si no te conociéramos. Perdónanos por eso. A veces nuestras lágrimas son de gratitud y a veces de pena, Señor, por ver a tantos que por años y años aún no entienden que sus vidas no son de ellos, son tuyas, porque tú nos salvaste. Hoy, Señor, te damos gracias a ti, porque ha sido tu misericordia en nosotros. Y hoy queremos ser como Ruth, aprovechar esa gracia para trabajar para ti. Aprovechar, Señor, de en esta vida darte lo mejor. Porque si nos das salud, recursos, talento, inteligencia, que sea todo puesto a tus pies, aprovechando cada día delante de tu presencia, para que cuando nos presentemos ya delante de tu preciosa gloria, podamos decir gracias, porque trabajé todo lo que pude en mi jornada y terminé mi carrera y gasté mi vida en ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a enfocarnos en esta tierra mirando hacia el cielo, poniendo nuestra mirada en lo alto, Señor, donde está Cristo. Ayúdanos, Señor, a caminar por esta tierra, pero siempre mirando hacia el cielo, hacia quien un día vendrá por nosotros o nosotros iremos a Él.
Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Guíanos siempre. Yo te ruego que esta iglesia sea guiada por ti siempre. Y que tu palabra nos dé esa humildad suficiente para caminar contigo y recibir de tus bendiciones. Te alabamos, Señor. Gracias por todo, querido Padre Celestial. Gracias por poder llamarte Padre, por poder saber que tú estás ahí presente cuando oramos a ti, cuando buscamos de ti, cuando nos arrepentimos y confesamos. Gracias, querido Padre, por tener una relación viva contigo a través de Jesús. Que esta semana, Señor, podamos compartir de tu amor a otros. Que podamos compartir esta gracia a otros. Que podamos dar, Señor, de lo que tú nos diste en abundancia, porque la salvación, Señor, es abundante, suficiente para compartir con todos y nunca nos va a faltar, porque la salvación es abundante. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.